Hola, hoy vamos a hablar acerca del programa analítico. ¿Por qué este tema? Porque ha retomado muchísima importancia. eh, el programa analítico, para empezar, está considerado como el segundo nivel de concreción del currículo en este programa de estudios de la educación preescolar. ¿Y por qué está considerado el segundo nivel de concreción? Pues bueno, porque es el resultado del ejercicio en el que las y los docentes, así como el colectivo escolar, contextualizan, ¿sí? Y sitúan los procesos formativos de los niños y niñas y adolescentes a partir de los programas sintéticos y la incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales, regionales, así como los contenidos necesarios de acuerdo con las condiciones de la situación comunitaria escolar y en particular de cada grupo escolar, ¿sí? El programa analítico no es o no lo vamos a elaborar con algún diseño de formato específico. No hay formatos para el diseño porque cada educadora o cada educador tiene su propio diseño, ¿sí? Entonces no se va a llenar por un orden administrativo, sino que este va a ser un documento que se va a reconstruir y a construir de acuerdo a las necesidades del grupo y se va a ir haciendo ajustes periódicamente a lo largo del ciclo escolar, ¿sí? De manera que ahí vamos a observar cómo están las acciones que, que se van a ir incorporando y que se están realizando dentro y fuera de la escuela, ¿sí? Entonces aquí vamos a incorporar acciones nuevas o vamos a reorientar el sentido de otras acciones para atender las finalidades que el plan de estudios nos señala, ¿sí? Eh, También nos habla este programa analítico, pues nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener presente, que debemos de tener presente la situación educativa de los niños y niñas y adolescentes, es decir, los que ellos traen desde el inicio escolar, ¿sí? Que con frecuencia están asistiendo a la escuela, los recursos con los que cuentan o requieren, ¿sí? La lengua que ellos hablan, las expectativas que tienen sobre la escuela y es decir, específicamente, qué esperan y qué quieren aprender en la escuela, ¿sí? De igual forma, vamos a describir o a tomar en cuenta en este plan analítico las características del contexto. Es muy importante. Los conocimientos y saberes de la comunidad que se pueden aprovechar como oportunidades de aprendizaje, así como las expectativas que tienen las madres y padres de familia sobre la misma escuela. De igual forma, las orientaciones metodológicas y didácticas a través de las cuales se van a abordar las situaciones, los problemas, los acontecimientos o temas de interés sin llegar a desarrollar la planeación didáctica. También es importante considerar lo que se pretende enseñar y aprender, considerando situaciones, problemas, acontecimientos o temas de interés que permitan la apropiación de los contenidos para su comprensión, las expectativas de los niños y niñas, así como los saberes y las voces de la comunidad. Y también la secuenciación de los contenidos, ¿sí? Es decir, cuál voy a poner primero o de acuerdo a mi necesidad del grupo, cuál PDA va a ir al inicio, al final
o en medio del ciclo, es decir, como una organización de esos PDA o de esos contenidos, considerando que el programa sintético no se presentan en una secuenciación y en un orden definido. ¿Ok? De igual forma, vamos a considerar la temporalidad del programa analítico, la cual es anual totalmente, y el abordaje de los contenidos se va a definir en función de la dosificación que las y los docentes consideren pertinente. ¿Ok? Es decir, en cuestión de sus necesidades de cada grupo. Es importante también, o cabe destacar, que lo que tenemos que tomar en cuenta como un primer plano es la lectura de la realidad, ¿sí? ¿Y qué es la lectura de la realidad? Pues bueno, esta lectura de la realidad, pues esta la va a realizar el colectivo docente en el caso de que haya un jardín de organización completa. Pues se van a reunir todos en una organización bidocente, se reúnen. Si es unitaria, pues ella sola, ¿no? Entonces van a hacer un análisis de un diagnóstico de los aprendizajes de los niños y niñas. Obviamente, para hacer este diagnóstico vamos a diseñar actividades diagnósticas, ¿sí? Entonces vamos a ir reconociendo esas expectativas que tienen los niños y en las cuales vamos a establecer también esas relaciones entre esas condiciones educativas de la escuela y los distintos retos que enfrenta, ¿sí? Es decir, los procesos de enseñanza y aprendizaje en función de las características, condiciones, necesidades, intereses y capacidades de los niños y niñas preescolares. Además que también tomaremos en cuenta su inclusión en los ámbitos sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales más amplios, así como la infraestructura, los materiales de la escuela y las condiciones de la comunidad. ¿Ok? Este proceso va más allá de una lectura inicial que solo muestra ciertas características tanto de la escuela como de quienes asisten de ella. Y para este primer abordaje se va a sugerir indagar y analizar las características personales, socioculturales y académicas de los niños y niñas que asisten a las escuelas a través de los datos que se van a recabar durante el inicio del ciclo escolar a manera de diagnóstico y una evaluación inicial. ¿Ok? Porque aquí se van a identificar las fortalezas también de las y los docentes. Y también se van a analizar los contextos sociales, económicos y culturales de la propia comunidad, así como esas condiciones que afectan positiva o negativamente a la escuela en la consecución de sus propósitos y las posibilidades de intervención de cada una de estas. Y bueno, en segundo plano tenemos la contextualización. ¿Y qué es esto? Bueno, pues este plano nos va a permitir al colectivo escolar interpretar y resignificar los contenidos curriculares del programa sintético, desde sus propios términos y referencias para promover un aprendizaje situacional. La contextualización implica la resignificación, apropiación del currículo nacional, entendido lo nacional como punto de partida y no
como contenidos universales o acabados o aplicables a cualquier contexto, de tal forma que estos contenidos adquieren un sentido y significado particular al responder a las necesidades, intereses, capacidades o condiciones determinadas que el colectivo docente considere importantes, ¿sí?, y posible de trabajar con los diferentes grupos de niños y niñas. Y bueno, este proceso de contextualización se puede desarrollar de diferentes maneras. No existe un formato único para llevar a cabo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los contenidos del programa sintético se pueden relacionar con las situaciones que viven actualmente los niños y niñas, ¿sí? Y, por ejemplo, a partir de contenidos afines de un campo formativo específico, o de varios campos, o de un tema, un concepto, una situación, o un problema de interés escolar, ¿sí? O de alguna relación socioafectiva, acontecimiento histórico, espacios geográficos, descubrimientos, inventos, tanto locales como globales, por mencionar algunos. Y bueno, es importante, por ello, tener presente que para establecer estas relaciones, el colectivo docente necesita muy bien analizar esta pertinencia y estas posibilidades que se tienen determinados contenidos, ¿ok? Lo que significa que se van a observar de manera clara las interconexiones entre los distintos conocimientos y saberes. Asimismo, se deberán identificar en el Plan de Estudios 2022 y los programas sintéticos las relaciones entre el perfil de egresos, los ejes articuladores y las finalidades de los campos formativos y las especificidades de cada fase, al igual que la organización y el alcance de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de cada campo formativo, así como las necesidades de actualización o preparación docente que requiere su tratamiento didáctico. Y bueno, por último, también considerar el tercer plano de formulación del programa analítico. ¿Y cuál es el tercer plano? Pues bueno, una vez que ya se definieron los contenidos que van a integrar el programa analítico y dado que el programa sintético no establece una secuenciación para abordar los contenidos en cada fase, será el propio colectivo docente quien deberá organizar la secuenciación y la temporalidad para definir cómo se va a abordar a lo largo del ciclo escolar, ¿sí? Es decir, que el maestro pues él tiene esa autonomía profesional de cómo va a ir abordando esos PDA, esos contenidos, de una manera que los va a vincular, obviamente, igual pues va a vincular las mismas metodologías que él va a realizar durante el ciclo escolar. Y pues bueno, las secuencias didácticas, la enseñanza globalizada, entre otras, ¿verdad? Entonces también ahí va a haber esa articulación o esa transversalidad con los ejes articuladores dentro del mismo desarrollo del programa analítico, ¿sí? Y el programa analítico es más bien un documento que nos va a guiar, ¿no? Nos va a orientar o organizar de forma analítica, pues los PDA y los contenidos de cada campo formativo y de cada especificidad,
dentro del mismo campo. Entonces, pues considero que cada educador o cada educadora lo va a realizar conforme a esa evaluación diagnóstica que va a realizar en sus aulas al inicio escolar y bueno, tomando en cuenta esa lectura de la realidad y la contextualización dentro de la comunidad, ¿sí? Obviamente van a implementar las estrategias de evaluación al momento de hacer ese análisis, al momento de pues de hacer el diseño mismo del programa analítico, buscar esa estrategia adecuada y pues se tiene que sí tomar en cuenta obviamente los 4 campos formativos y determinar cuáles serían los contenidos más importantes a los que se van a abordar. Entonces, sí tenemos que ver cuáles son realmente los contenidos. Nos marca el programa, aquí nos marcan 3 contenidos. El primero es los contenidos sin ajustes, los cuales menciona que estos se incorporan al programa analítico tal como aparecen en el programa sintético. El segundo son los contenidos contextualizados, que son aquellos que manteniendo su esencia requieren ser contextualizados de manera más pertinente a las condiciones particulares de las condiciones de los estudiantes y del contexto. Se pretende reconocer y tomar aquellos saberes y conocimientos locales y comunitarios, ¿sí? Así como otras maneras de aproximarse a la comprensión de determinadas temáticas que no suelen ser consideradas dentro de una disciplina específica. Un ejemplo es el aprendizaje de lenguas, de señas mexicanas o bien la inclusión de variantes lingüísticas, ¿sí? Este es un ejemplo de contenidos contextualizados. Y por último, los contenidos nuevos, ¿sí? Bueno, estos son aquellos que no están presentes en el programa sintético y que corresponden a contenidos locales o regionales que serán necesarios incorporar al programa analítico a partir del análisis que realizó el colectivo docente. Creo que de esta manera que mencionamos los contenidos, ellos se van a organizar en función a las necesidades de cada escuela, ¿sí? Considerándose que no todos tienen por qué contextualizarse ni articularse al mismo tiempo en una situación, tema o problema, y que más bien se pueden abordar en múltiples oportunidades desde varias dimensiones y momentos. Pues espero que les sirva toda esta información que igual es comentada de nuestro programa de estudios para la educación preescolar, fase 2. Es muy importante pues saber que el PA o programa analítico nos va a servir para ya tener nosotros una guía, ¿sí? Es más bien una guía de nuestras actividades durante el ciclo escolar, de lo que yo educadora voy a ejecutar con mis alumnos para la transformación educativa, para favorecer ese desarrollo integral en los niños y niñas. Hasta aquí, que pasen una bonita noche, muy fresca porque está lloviendo y estamos muy, muy frescos esta noche. Dios les bendiga, bendiciones.